Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Jos Gamer. Seguimos leyendo Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Shiró. Todavía nos encontrábamos leyendo sobre Hegel. Y déjenme ver. Nos encontrábamos en el apartado El espíritu subjetivo. Entiende Hegel por espíritu subjetivo el espíritu concreto. En conjunto, en la evolución del espíritu subjetivo, evolución que no es una evolución natural sino una suerte de crecimiento interior, asistimos a la desnaturalización, o si se quiere, a la espiritualización del espíritu mismo. En su nivel más elemental, el espíritu humano es lo que Hegel llama alma, es decir, el espíritu como lo más alto del mundo natural y lo más elemental dentro del mundo espiritual. El alma así concebida participa de todos los hechos naturales y es, como para los griegos, un principio de vida más que un principio inmortal como lo es para el cristianismo. El alma está influida por el clima, por el cambio de las estaciones, por las relaciones biológicas de supervivencia, reproducción y de vida atada a un mundo físico. El primer despertar ya medio consciente del alma se encuentra en la sensación, y todavía en un nivel natural en el sentimiento, no la conciencia, de sí. Una suerte de primitivo pensamiento de la individualidad tan solo natural, que conduce a un sentimiento individual de la totalidad efectiva. Pero si el alma natural crece ya hasta realizarse como sentimiento de sí, crece y progresa más todavía cuando es conciencia. La conciencia constituye el grado de reflexión o de relación del espíritu consigo mismo, en tanto que fenómeno. La conciencia es para Hegel el concepto claro de identidad consigo mismo, pero tomada todavía en un nivel psicológico más que metafísico. Percepción, entendimiento, conciencia de sí, van construyendo la espiritualidad del espíritu hasta llegar al principio superior de la razón que es, por una parte, la idea de la identidad y por otra, la posibilidad del conocimiento objetivo y universal. Pero si la conciencia es ya grado superior de espiritualidad, si es en la razón la posibilidad misma de reflexión clara y distinta, existe en el espíritu subjetivo un nivel de mayor progreso y de mayor espiritualización. Es lo que Hegel llama propiamente el espíritu. Hegel concibe el espíritu como una síntesis del alma y de la conciencia, y una realización más alta de ambas, no ya en las posibilidades de la reflexión, sino en la realidad de la misma, en la intuición, el recuerdo, la imaginación y en última instancia en el espíritu libre. La libertad viene a unir el espíritu práctico y activo con el espíritu especulativo y es la reflexión misma, la capacidad de pensar claramente los movimientos de la voluntad. Más cercano a Spinoza de lo que podría parecer a primera vista, también Hegel define la libertad como conciencia y no como capacidad de elección. En un universo que Hegel concibe racional, la libertad es la razón del universo, o, por decirlo en las palabras de Hegel, voluntad como inteligencia libre. La evolución interna del espíritu subjetivo nos conduce a la idea de un posible crecimiento interior, que nos lleva a lo más primitivo, lo más animal dentro de la vida de la conciencia subjetiva, hasta lo más espiritual, racional y término aquí idéntico, lo más libre. El espíritu subjetivo, sin embargo, no se realiza nunca plenariamente. Como Aristóteles piensa Hegel que el individuo solitario es inconcebible, y que, de ser hipotéticamente concebible, sería un monstruo aislado. Robinson Crusoe solamente se explica por la civilización previa en la que vivió Robinson. No hay islas humanas porque el hombre vive en sociedad y necesita de la sociedad, no solo para vivir, sino para realizarse con mayor plenitud. Así, la sociedad será la verdad del espíritu subjetivo, es decir, para traducir el término de Hegel, la realización plenaria de la subjetividad, es decir, la realización plenaria de la subjetividad. El desarrollo de la sociedad, de lo más primitivo a lo más complejo, de lo más natural a lo más espiritual, constituye la filosofía del espíritu objetivo. Siguiente apartado, el espíritu objetivo, la historia, el Estado. Entiende Hegel por espíritu objetivo la presencia de idea absoluta, pero en el terreno de la finitud. Si la idea absoluta es la sustancia y, en realidad, Dios mismo, el espíritu objetivo formado sucesivamente por el derecho, la moralidad y el Estado,
Es la manifestación de la divinidad y de la espiritualidad en el reino humano de la finitud, o, por así decirlo, la presencia de lo absoluto en la historia limitada de los hombres. El espíritu absoluto se manifiesta primero bajo la forma de derecho, zona cultural donde se dan la propiedad, resultado de la necesidad humana del poseer, y el contrato social, por el cual, según Hegel, se renuncia al libertinaje individual para garantizar la libertad racionalmente entendida. Pero la razón humana que empieza a realizarse en el contrato social encuentra su realización libre y subjetiva en la moralidad, cuyo fin es la felicidad de los individuos. A semejanza de Kant, Hegel ve la felicidad de la intención. A diferencia de Kant, ve que la pura intención, si es nada más subjetiva, puede ser contradictoria y hundirnos en una forma de autocontemplación que nos aleja de la actividad social. Por ello, y para que se realice plenariamente el individuo, Hegel piensa que el verdadero sentido de la moral ha de encontrarse en las diversas formas que conducen al Estado. La primera de estas formas, la más natural y también la menos espiritual, es la familia, que Hegel define como espíritu sensible. La segunda es la sociedad civil, espíritu formado por las múltiples personas que constituyen cada familia, ya que Hegel concibe toda familia como una sola persona. Por fin, el Estado, que es la sustancia social consciente de sí misma. Ya hemos visto cómo el espíritu progresa hacia más plenarias y más completas realizaciones. El Estado es la realización más precisa y más clara de la voluntad social. Es necesario detenernos brevemente para entender cómo concibe Hegel el Estado y cómo piensa la historia humana, que para él es la historia de los estados, desde sus formas más primitivas y más naturales hasta su desarrollo espiritual en la sociedad cristiana y el Estado germánico. Como antes San Agustín y Vico, Hegel consigue la historia humana regida por los planes de la providencia. Dios y la naturaleza de su voluntad son una misma cosa, y esta es la que filosóficamente llamamos idea. Dios, en los términos filosóficos de Hegel, la idea, interviene en la historia y la determina. Y si la historia ha de concebirse bajo las categorías de variación y de rejuvenecimiento, puede concebirse también como la historia de un individuo espiritual, el conjunto del desarrollo de todos los pueblos, cuya guía se encuentra en el espíritu universal. Y si Dios es realización y manifestación voluntaria de la razón, y si por otra parte concordamos con Hegel en decir que quien mira racionalmente el mundo lo ve racional, la parte de la filosofía que contempla la historia habrá de ver en ella el progresivo desarrollo de la razón. Por ello, Hegel escribe que la historia es el despliegue de la naturaleza divina en un elemento particular y determinado. Si nos preguntamos ahora cómo se realiza el espíritu en el curso de variación y progreso que es la historia, la respuesta que nos da Hegel es esta, por medio del Estado. En la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, Hegel definía el Estado en estos términos: la sustancia espiritual consciente de sí misma. En la filosofía de la historia encontramos definiciones que aclaran el concepto de Hegel. Cuando nos dice que en el estado lo racional adviene a la existencia en lo material del saber y el querer humano, que en él solo tiene el hombre existencia racional, vemos como el estado se convierte en la forma más alta y más espiritualizada del espíritu objetivo, pues la esencia del estado es la vida moral. Para hablar en el lenguaje de la dialéctica, podemos decir con Hegel que el estado es la unificación de la voluntad general y de la voluntad subjetiva. La teoría social y política de Hegel es estatista. En el estado el hombre renuncia a su libertad individual para otorgarle al dominio objetivo de la razón. Pero si es estatista el concepto de Hegel, no por ello totalitario como pueden serlo los conceptos pangermánicos de fines del siglo XIX y de la época nazi. De ellos los distingue, a pesar del deseo de Hegel de fundar un Estado fuerte, el deseo de que esta fuerza sea moral. El concepto de la historia, la filosofía de la historia que se desprende de las obras de Hegel es determinista. La idea universal, razón y voluntad de Dios determina el curso de los hechos históricos y condiciona la historia del mundo a su progreso de la naturaleza al espíritu. A lo largo de la filosofía de la historia, Hegel describe el crecimiento, hecho de variedad y rejuvenecimiento que constituye la historia de los pueblos y de los estados. La historia universal va de oriente a occidente, así escribe Hegel.
En este movimiento de transición de la historia del Oriente al Occidente, Hegel divisa varios momentos que podemos seguir a grandes rasgos. El primer momento de la historia de la humanidad, es decir, el primer estado histórico, constituye la infancia del mundo. En la infancia de la evolución humana encontramos una forma estatal fundada en el sistema, todavía de origen familiar y paternalista del antiguo imperio chino. Estado estático e inmóvil, entra sin embargo en relación con otros pueblos. De este encuentro surge una segunda etapa de la evolución histórica estatal, la mocedad. La mocedad de la historia queda situada en el centro de Asia y en la India. Dentro del mundo oriental, Hegel observa un espíritu intuitivo, que, socialmente, se manifiesta por una dependencia total de los individuos en cuanto a la forma del Estado. El imperio chino y el mongol, escribe Hegel, es el imperio del despotismo teocrático. En la India, en cambio, el sistema de castas permite una aristocracia teocrática, que entraña ya en las clases altas un espíritu de individualidad ausente en el imperio chino. Pero estas diferencias, aún dentro del mundo oriental, surgen con mayor claridad a medida que avanzamos hacia el occidente. Los persas, que han tenido que mantener bajo su poder a una gran diversidad de pueblos, se han visto obligados a conservar la individualidad de los mismos y a otorgar a los ciudadanos un alto grado de libertad. Si la China y la India permanecen fijos en sus principios, Persia, en cambio, constituye propiamente el cambio entre Oriente y Occidente. En Egipto, por fin, ve Hegel una constante coexistencia del principio estático de la voluntad del Estado y una primera tentativa de combinar esta autoridad con las exigencias de los individuos. Egipto es, en una palabra, la síntesis del mundo oriental. La mocedad de la historia se manifiesta propiamente en Grecia. La admiración de Hegel por los griegos no queda anulada por la incapacidad de los helenos de formar un estado coherente. Grecia, con sus multitudes de estados, ciudad, es el reino de la hermosa libertad. En Grecia, más que en Egipto, se realiza con plena conciencia la unión de los opuestos que planteaba el mundo oriental. La libertad de la persona y la idea de una sociedad sustancial. Pero la libertad, que Hegel no concibe como libre elección, sino como una conciencia de la necesidad histórica, es efímera como el mundo de las más graciosas flores. Lo que hace la debilidad de los griegos en su identificación de la moral y la belleza. Como las flores, una moral que se vincula a la belleza está destinada a desaparecer. A la mocedad alegre del mundo griego viene a sustituirse la edad viril del Imperio romano. En él, Hegel ve a la vez la síntesis del mundo antiguo y el comienzo del mundo moderno. La moral se transforma en ley. La obediencia, como diría Rousseau, en deber. Roma, con su desarrollo de las leyes y del derecho, empieza a dar forma a un estado abstracto, término por el cual Hegel entiende una forma de estado que asume, con plena conciencia, la responsabilidad de la ley. Pero el Imperio romano sufre de una nueva contradicción interna. Al abstraer la noción del Estado, somete a los individuos a una ley igualmente abstracta y general. Los individuos dejan de vivir como individuos, o, como dice Hegel metafóricamente, Roma se convierte en un panteón de todos los dioses y de todo espíritu, pero sin que estos dioses y este espíritu conserven su vida característica. A la objetividad excesivamente abstracta de los romanos sucede la subjetividad, ahora llena de sentido, del cristianismo. Con el cristianismo, lo ideal y lo real se identifican con la encarnación de Dios en Cristo. El cristianismo es la máxima manifestación de la unidad entre lo real y lo ideal, lo concreto humano y lo divino. El espíritu ha llegado a la conciencia de que el espíritu es lo verdadero. Con el cristianismo la historia llega a la etapa de la senectud, siempre que este término no indique decadencia, sino perfecta madurez. El mundo germánico, del cual es para Hegel modelo el Sacro Imperio Romano Germánico y realización verdadera del espíritu del pueblo alemán, es la realización plenaria del espíritu cristiano. La unión de la divinidad y el Estado, la unión en lo político de la Iglesia y el Estado, la espiritualización del Estado y la racionalización de la Iglesia. Este concepto de la historia es, sin duda, controvertible. Muchas de las observaciones de detalle son, dentro de la filosofía de la historia de Hegel,
justas y muchas de sus descripciones llegan a adquirir verdadera calidad literaria. No es nada seguro que la historia haya procedido mecánicamente del Oriente a Occidente, y es menos seguro aún que el Estado sea la manifestación más alta de la espiritualidad social. El concepto de un destino espiritual de los pueblos germánicos, en los cuales, y contradictoriamente con la idea misma de la evolución, parece cesar la historia, es sólo justificable si se enmarca en la época de Hegel, y se entiende como una manifestación del deseo de llevar a cabo la unidad alemana. Pero si son criticables la rigidez y el mecanismo con que procede Hegel al interpretar la historia, hay que darse cuenta también, en justicias a Hegel, de que la historia y el estado en el cual la historia encarna no son la realidad espiritual definitiva que Hegel buscaba a lo largo de su minucioso análisis del espíritu humano. Más allá de la historia, más cerca de la espiritualidad, más cerca de la idea están, sucesivamente, el arte, la religión revelada y la filosofía, sabiduría suprema. Y aquí le vamos a dejar, ya vamos a la página 299 del libro. Qué felicidad. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like. Te recordamos que si lo que buscas es un programa de calidad, te vayas a otro lado. Pero que si lo que te gusta es esto, pues compártelo en tus redes sociales y suscríbete. Sin más, te deseo que sigas pasando un excelente y maravilloso día. Saludos, bye.